A lo largo de nuestras vidas nos obsesionamos mucho con demostrar qué tan vivos estamos, qué tan grandes somos y con aparentar esa vitalidad. ¿Soy esta clase de persona? ¿No soy acaso alguien maravilloso? Nos encontramos constantemente sumergidos en un fervor por probarnos ante los demás, haciendo uso de palabras elocuentes, agendas apretadas, una actividad incesante, un exceso de información y un sinfín de diversas cosas mundanas. Y así la gente no descansa, porque tememos que al parar nos quedemos atrás y nos inquieta que al guardar silencio nuestro valor se desvanezca. Por eso nos ocupamos más, hablamos más, mostramos más, pero irónicamente el mundo se está hundiendo cada vez más en un vacío profundo. Vivimos rodeados de contenido excesivo, pero no estaremos viviendo como mudos, incapaces de dialogar con nuestra propia alma. Estamos conectados con muchísima gente, pero no logramos conectar de verdad con ni una sola persona. Sobran las fotos sonrientes, pero en las noches de soledad me invade una sensación de vacío sin motivo alguno. Parece que estamos vivos. Nos levantamos, trabajamos, estudiamos, vemos gente, hacemos planes y nos preparamos para el mañana. Pero en algún momento todos nos damos cuenta. ¿Estoy viviendo realmente ahora o solo estoy aguantando? La muerte más temible no es aquella en la que el aliento se detiene. La muerte de acostumbrarse a la rutina sin sentir nada. Esa es la muerte más aterradora. Las lágrimas se secan, la emoción desaparece y el corazón ya no se conmueve con nada de lo que ve. ¿No estarán viviendo una vida donde las ganancias y pérdidas importan más que el bien y el mal y donde hasta el amor tiene condiciones? Nuestras capacidades mejoran cada vez más, pero nuestras almas se van marchitando en comparación. Pensamos más rápido, pero el corazón se enfría. Tenemos más información, pero hemos perdido el rumbo por completo. La gente habla de éxito, pero no sabe explicar para qué sirve vivir. Y el momento más peligroso es nuestro estado actual, donde ni siquiera sentimos que estamos muriendo. Nos queda el nombre de estar vivos, pero la chispa vital que mueve nuestro ser se ha extinguido. Esa es precisamente la muerte más silenciosa y desgarradora que ha creado nuestra era. El ser humano no fue creado originalmente como un ser destinado a la muerte. Al principio, el hombre no era solo un cuerpo que respiraba, sino la vida de Dios fluyendo hasta lo más profundo de su ser. Permanecer en Dios era un gozo, y el hecho de estar conectados con Él era la vida misma. En el centro del hombre no estaba el deseo, sino Dios, y por eso nuestro ser era inquebrantable. Sin embargo, la caída no fue un simple error, fue un suceso en el que el orden del ser humano se invirtió por completo. En el momento en que los ojos que miraban a Dios empezaron a mirarse a sí mismos, el hombre se apartó de la fuente de la vida. Desde entonces el hombre vive, pero como un ser que pierde gradualmente la vida y así sigue viviendo hoy. Por eso nos aferramos constantemente a algo. Tratamos de probarnos con posesiones, llenar el vacío con el éxito y hallar sentido en las relaciones y el reconocimiento. Incluso la fe, a menudo la convertimos en una formalidad para mantenernos, en vez de ser la vida de encontrarse con Dios. Nuestra apariencia externa permanece. Hay adoración, lenguaje de fe, hábitos, actividades, devoción, servicio y oración. Pero nuestra alma, desconectada de Dios, pierde gradualmente su fervor y se va secando. Este es el aspecto más trágico del ser humano después de la caída. Queda el nombre de estar vivo, pero la vida celestial que movía a ese ser se está apagando poco a poco. Al final, la muerte no es simplemente el suceso de que el cuerpo se detenga. Desde el mismo instante en que creemos que verdaderamente podemos vivir sin Dios, la muerte ya ha empezado a brotar dentro de nuestro ser. El texto de hoy es una palabra dirigida a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias de Asia Menor.
Sardis era una ciudad muy rica y espléndida en aquel tiempo. Estaba construida sobre un alto acantilado, siendo casi inexpugnable, y presumía de gran poder militar y riqueza. La gente miraba a Sardis y decía que era una ciudad que nunca caería. Pero sorprendentemente, en la historia, Sardis cae 2 veces de manera desastrosa y vana. No fue porque los enemigos derribaran sus muros, sino porque su propia gente se descuidó. Estaban dormidos bajo la ilusión de estar a salvo, y por ese descuido entró el enemigo. En el versículo 1, el Señor se presenta a sí mismo de esta manera. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Aquí, los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Esto significa que el Señor conoce perfectamente el estado real de la iglesia. Es decir, el Señor no solo ve la apariencia externa, sino que conoce a fondo el corazón y el estado espiritual. Y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, sus líderes y la iglesia misma. ¿Qué significa que el Señor tenga esas estrellas en su mano? Significa que el dueño de la iglesia no es el hombre, sino Jesucristo. Y a continuación el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Estas palabras no significan simplemente que Él sabe lo que han hecho. El Señor conoce la intención, el motivo y el estado espiritual. Conoce hasta lo más profundo de nuestro ser interior. La iglesia de Sardis parecía no tener problemas exteriormente. Tenían cultos, actividades, alabanzas y organización. Ante los ojos de todos, parecía una iglesia viva. Pero el Señor hace de inmediato una declaración impactante. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿No les resulta aterrador? En nuestra iglesia hay mucha actividad, servicio, entrega, alabanza y oración, pero si Él me dijera que tengo nombre de estar vivo, pero que en realidad estoy muerto, qué aterrador sería. El Señor no dijo en absoluto que estaba en proceso de morir. Él declaró de forma tajante, ya estás muerto. Pero lo más profundamente impactante de todo es que la iglesia de Sardis no se consideraba muerta en absoluto. El Señor dice claramente que están muertos, pero ellos tienen la firme convicción de que realmente no lo están. A los ojos de la gente era una iglesia llena de vida. Había cultos, organización, actividades y muchísima entrega, servicio, alabanza y oración. Por fuera realmente parecía que no había ningún problema. Sin embargo, ¿qué fue lo que vio el Señor? Él observó aquel corazón. ¿Por qué dijo que estaba muerto? Porque aunque queda la forma del culto, el temor reverente hacia Dios ha desaparecido. Queda el lenguaje de la fe, pero las lágrimas de arrepentimiento se han secado. Y aunque había servicio y actividad, el fervor del amor al Señor se había enfriado. Creo en Jesucristo, quien murió y resucitó por mí, pero jamás reconozco a los demás. Por fuera parece haber movimiento, pero el centro del alma está desconectado de Dios. Y es a eso a lo que el Señor se refiere cuando dice, estás muerto. Ese era el problema de la iglesia de Sardis y es a la vez el estado espiritual más temible de nuestra era. Porque la muerte real no es el hecho de estar derrumbado, sino estar muerto y seguir viviendo bajo la falsa ilusión de estar todavía vivo. Por eso en este versículo el Señor le dice lo siguiente a la iglesia de Sardis: despierta. El mayor problema de Sardis no fue la persecución, ni la pobreza, ni los ataques externos, sino que estaban sumidos en un sueño espiritual. Por fuera había adoración, servicio y compromiso. Había mucho entusiasmo, pero la vida hacia Dios se iba enfriando poco a poco. Lo más aterrador de todo es que estoy viviendo mi fe con total normalidad, pero lo hago sin la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dice, fortalece lo que queda y que está a punto de morir. Fortalece lo que queda y que está a punto de morir. ¿Qué significa esto? En la iglesia de Sardis y en nosotros todavía queda algo.
Todavía permanecía latente el recuerdo de la palabra, pequeños vestigios de una gracia que no se había llegado a desvanecer del todo, y una pequeña llama casi extinta seguía ardiendo débilmente en todos nosotros, en la iglesia de Sardis. El Señor le habla precisamente a ese último aliento de vida y de gracia. No vivas en la ruina, despierta de nuevo. Y a continuación, el Señor añade, no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. La iglesia de Sardis no era una iglesia sin obras. El problema es que en esas obras el corazón hacia Dios había desaparecido. Para la gente aquello parecía una fe viva, pero a los ojos del Señor no se encontraba una vida real en su interior, porque Dios siempre mira el corazón, el amor vivo y la sinceridad, mucho más que la simple cantidad de actividades que realizaban. En el versículo 3, el Señor clama con fuerza a la iglesia de Sardis. Leemos de nuevo el versículo 3 del texto de hoy. Leamos todos juntos. Comencemos. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. Dice que recuerdes aquel tiempo cuando recibiste la gracia y me alababas con tanta gratitud. Dice que recuerdes cuando supiste por primera vez lo que era el amor de Jesucristo. Esa gratitud con la que sollozabas ante la gracia del perdón de los pecados. ¿A dónde se ha ido? Dice que recuerdes aquel momento en que tu corazón temblaba por la emoción de la gracia. Pero con el paso del tiempo, la iglesia de Sardis se volvió insensible, la gracia se volvió costumbre, la gratitud un formalismo, y la fe que debía estar viva se endureció. Y así, ahora la gratitud ha desaparecido por completo. Lo que resulta aún más grave y preocupante es que, mientras aseguran estar realizando la obra de Dios en este mundo, no ven que ellos mismos están obstaculizando y bloqueando por completo su obra y el camino de su vida. Con sus labios hablan de la fe muy agraciadamente, pero en sus vidas diarias van contra la voluntad de Dios y en su corazón se encuentran alejados, sin reconocerlo en absoluto. Por eso el Señor dice con firmeza, arrepiéntete. El arrepentimiento no es solo admitir que uno se ha equivocado. Es que un alma que agoniza regrese de nuevo a Dios. Es que un espíritu que se ha enfriado se rinda de nuevo ante la gracia. Y el Señor hace una advertencia verdaderamente aterradora. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Es realmente aterrador. Estas palabras son una advertencia de que el Señor puede quitar de repente la vida de quien duerme espiritualmente. Si continúas viviendo tu vida con insensibilidad, sin mostrar un arrepentimiento sincero y menospreciando la gracia de Dios, un día todo lo que conoces podría derrumbarse. Por eso el Señor dice, despierten ahora. Restauren ese primer amor que todavía conservan en su corazón. Deben dejar la fe formal y aferrarse con fuerza a su primer amor. Vuelvan a la vida de Jesucristo una vez más. Porque el destino final de una fe sin arrepentimiento es ser un alma sin vida que mantiene simplemente el nombre de estar viva. Queridos y respetados hermanos, ¿por qué seguimos viviendo como muertos si tenemos fama de estar vivos? ¿Por qué será? Es porque creemos erróneamente que podemos vivir sin Dios. Tras la caída, el hombre comenzó a colocarse a sí mismo en el centro, en el lugar que le corresponde a Dios. Al principio dependíamos de Dios, pero poco a poco nos familiarizamos más con nuestras experiencias, emociones, éxitos, costumbres religiosas y las tentaciones del demonio. En nuestra apariencia externa parecemos estar vivos, hay fe, hay adoración y contamos con la presencia de la palabra. Pero cuando Dios empieza a desaparecer del centro de todo,
el ser humano termina perdiendo la fuente misma de la vida y viviendo una existencia carente de sentido, apoyado solo en su propia justicia. Dios describe con gran precisión el estado del hombre caído a través del profeta Jeremías. Leamos todos juntos el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Comencemos. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo a través de su palabra? Él dice que es la fuente de agua viva, el manantial de la vida, es decir, en quien reside la verdadera vida, satisfacción y gozo del alma humana. Significa que solo se encuentra en Dios. Pero nosotros, los humanos, abandonamos a Dios y cavamos nuestras propias cisternas. ¿No es eso algo muy tonto? Tratamos de llenarnos con dinero, de probar nuestra existencia con el éxito y de llenar nuestro vacío con placeres, reconocimiento y cosas del mundo. Incluso algunos intentan aferrarse a su alma y salvarse a través de las formas de la fe. Pero la Biblia dice claramente que la fe sin Dios es al final como una cisterna rota. Por mucho que intente llenarme con cosas del mundo, sigo vacío. Es por eso que, aunque la gente ría, se encuentra totalmente vacía. Aunque viva, se siente muy marchita, y aunque tenga nombre de que vive, en realidad se está muriendo poco a poco. Al final, la mayor tragedia humana es la ilusión de creer que podemos vivir sin Dios. ¿Y ustedes cómo están viviendo? ¿Cómo es que nosotros, los humanos, decimos creer tan firmemente en Jesucristo, pero vivimos a nuestra manera, creyendo que podemos vivir sin Dios? Espero que se alejen de esa tragedia. El apóstol Pablo, al describir el estado espiritual de los últimos tiempos, registró palabras muy temibles en la Biblia. Es el pasaje de 2 de Timoteo 3:5. ¿Lo leemos todos juntos? Comencemos. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. El apóstol Pablo no está queriendo decir en este momento que no exista la verdadera piedad. Dios no nos está diciendo tú no tienes piedad, sino que, por el contrario, nos dice que tenemos una apariencia de piedad. ¿No deberíamos realmente arrepentirnos ante estas palabras? Tenemos apariencia de piedad. En otras palabras, por fuera aparentamos ser creyentes. Parece que verdaderamente creemos en Jesús. Claramente tenemos el culto, el lenguaje de la fe y las formas y apariencias religiosas. Pero el gran inconveniente es que no poseemos nada del poder de la piedad. Aquí el poder no es un simple milagro o una forma, se refiere al poder de vida de Jesucristo, que revive almas muertas, hace que los pecadores se arrepientan y vuelve los corazones marchitos hacia Dios. Tenemos apariencia de piedad, pero no tenemos el poder de la piedad. No tenemos el poder de vida de Jesucristo. ¿Acaso no estamos viviendo aferrados solo a las formas, a una apariencia de piedad, que es solo una cáscara vacía, habiendo perdido por completo la vida? Esa apariencia de piedad donde el arrepentimiento desaparece, el asombro por la gracia se desvanece y vivimos la fe por costumbre sin Jesús, incluso obstaculizando la obra de Dios creyendo que es justo. En última instancia, tener nombre de que vives, pero estar muerto significa que, aunque quede la apariencia de fe, la relación con Dios, fuente de vida, se ha cortado por completo, perdiendo así todo el poder de la piedad. Respetados y amados hermanos en la fe, el problema de la iglesia de Sardis no era simplemente que no tuvieran ninguna actividad, sino que se había cortado la conexión vital con Jesucristo, quien es la fuente de la vida. Por eso, el Señor se refirió a ellos como si estuvieran muertos.
Pero el Evangelio, sorprendentemente, no es el abandono de Dios hacia los muertos, sino la gracia de Jesucristo que vuelve a dar vida a los que han muerto. El ser humano no puede revivir por sí mismo. Como almas muertas y caídas que somos, ¿cómo podríamos crear vida con nuestras propias fuerzas? Por eso Dios no nos envió una religión, sino que nos envió a Jesucristo, quien es la vida misma. Jesús le hace a Marta, que lloraba ante la muerte, una declaración asombrosa que sacude la historia humana en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Leámoslo todos juntos ahora. Comencemos. Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Estas palabras fueron proclamadas frente a la muerte. Ante Marta, que estaba destrozada por la desesperación tras perder a su amado hermano Lázaro, Jesús no le dice simples palabras de consuelo. Más bien, ante la muerte, que es lo más intrínseco de la existencia humana, hace una declaración asombrosa: Yo soy la resurrección y la vida. Lo que Jesús nos está diciendo no es simplemente que Él puede dar la vida, sino que Él es en sí mismo la fuente y la esencia de la vida. Esto significa que la vida no es el resultado de condiciones o actos, sino que se encuentra depositada únicamente en Jesucristo, en Él. El mundo nos dice que busquemos de manera incansable la vida, en el éxito, las posesiones y el poder. Jesús nos dice ahora mismo que la vida plena y verdadera que el hombre perdió está en la conexión espiritual con Dios. Por eso el mayor fracaso de nosotros los humanos no es la pobreza. Nuestro mayor problema tampoco es el fracaso, es estar desconectados de Dios, la fuente de la vida. Aunque por fuera parezca que estamos vivos, nuestra alma se marchita poco a poco. Aunque riamos, un vacío muy profundo se instala en lo más recóndito del corazón. Tenemos nombre de vivos, pero por dentro nos estamos muriendo, y esa es nuestra realidad bajo el peso del pecado. Por eso creer en Jesús no es simplemente seguir una religión tradicional. Es el suceso glorioso en que la vida celestial entra en un ser que estaba muerto. Este es el mensaje del Santo Evangelio. Al final Jesús nos pregunta hoy de nuevo en este momento: ¿crees tú esto? ¿Se trata esta pregunta únicamente de una cuestión sobre si crees en la doctrina? Esta es una pregunta fundamental sobre si crees que la vida se encuentra solo en Jesucristo. El apóstol Pablo, en su carta dirigida a la iglesia de Éfeso, nos explica cómo el hombre ha vuelto a la vida espiritual como el núcleo mismo del Evangelio. Leamos todos juntos Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Comencemos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Mis muy estimados y amados hermanos, la Biblia nunca dice que seamos seres débiles. ¿Qué es lo que dice? Dice que estamos muertos, a nosotros muertos por nuestras faltas. Y la Escritura declara que nos dio vida junto con Cristo, incluso cuando nos encontrábamos muertos. Aquí no hay actos de fe ni méritos humanos de ninguna clase. Tampoco hay mérito por el esfuerzo, es solo la gracia de la cruz de Jesucristo. Por eso el Evangelio es el suceso de un muerto volviendo a la vida. Es el acontecimiento donde la fe formal se transforma profundamente en una fe viva y la religión se restaura en una relación real con Jesús. Amados hermanos, la fe sin Jesús al final terminará por marchitarse y morir. Aunque queden las actividades, la vida desaparece. Pero cuando Jesucristo llega al centro, nuestra alma moribunda está destinada a revivir. La oración no debe ser un deber, sino vida. La adoración no una forma, sino un encuentro. Y la fe no un hábito, sino nuestro aliento vital.
Por eso, el Evangelio de hoy nos dice, no te conformes con un nombre vivo, aférrate a Jesucristo, que es la vida. Porque la vida auténtica de un verdadero ser viviente no consiste solo en simplemente el hecho de existir, respirar y llevar a cabo diversos actos de fe. Es una vida donde Jesucristo, la vida de la resurrección, vive y se mueve realmente en esa alma. La salvación no es solo asegurar el cielo al morir, sino que un alma que vivía como muerta, aunque tuviera nombre de viva lejos de Dios, recupere una vida nueva por el bendito sacrificio de la cruz y la triunfante resurrección de Jesucristo. La verdadera salvación no consiste simplemente en una fe de puras formas externas o rituales, sino que representa el tiempo de gracia en el que Jesucristo entra al centro de mi vida, despierta mi conciencia que estaba muerta, revive por completo mi espíritu frío y me hace vivir temblando y arrepintiéndome sinceramente ante la presencia de Dios. La salvación al final no es que un muerto profese una religión, sino que la vida de Jesucristo entre en ese muerto y éste nazca de nuevo como alguien que está verdaderamente lleno de vida. ¿Es un creyente simplemente alguien que va a la iglesia? ¿O se trata de un individuo que se mantiene oculto bajo el nombre de una persona viva? ¿O acaso son individuos que obstaculizan de manera sutil la obra de Dios y alteran el orden establecido de la iglesia? Un verdadero creyente es aquel que por la vida de Jesucristo reconoce que es un pecador y vive dependiendo únicamente de Jesucristo, quien salvó a un pecador como él por su gracia. Un creyente jamás. Es alguien que se queda en una fe que es meramente formal. Es alguien que se esfuerza constantemente por mantenerse despierto y vigilante ante Dios cada día y reconoce con humildad que es un pecador. Teme volverse insensible a la gracia divina, detesta y se mantiene siempre en guardia contra el acostumbrarse al pecado, y confiesa, soy un pecador. Un creyente es quien intenta no perder ese temblor de cuando recibió el Evangelio por primera vez. Un auténtico creyente no es aquel que se jacta de todo el éxito y las bendiciones que tiene en este mundo, sino aquel que ante la cruz reconoce plenamente que estaba muerto. Ese es, sin duda alguna, un verdadero creyente. Por eso no vive por su propia justicia, sino únicamente por la gracia de Jesucristo. Un creyente no es en absoluto alguien que vive solo de palabras y del lenguaje de la fe. Un verdadero creyente es aquel en cuya alma la vida de Jesús respira de una forma real. Un creyente es quien despierta al orar, se rinde ante la palabra y vuelve a la vida a través del arrepentimiento sincero. Al final, un creyente no es quien finge estar vivo en un mundo muerto, ni quien aparenta llevar una vida de fe ejemplar, sino aquel que, por el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que revive hasta las almas más muertas, vive hoy como alguien verdaderamente vivo. Ese es un creyente. Amados miembros de la iglesia Holy Seed, nos vemos tal como somos, desnudos, ante la palabra del Señor para la iglesia de Sardis. Aunque nos esforzamos por decir que estamos vivos, nuestra alma se está secando. Aunque adoramos, nuestro corazón duerme. Y aunque usamos palabras de fe como creo o gracia, no sentimos ningún temor reverente ante Dios. Deshonramos a la iglesia, obstaculizamos la obra de Dios y buscamos protagonismo. Esa falsedad es lo que aún queda en nosotros. Vivimos en una época en la que ese temor reverente hacia Dios se ha desvanecido. La muerte más temible no es estar en un estado de derrota o de caída. Significa estar muriendo lentamente y aún así tratar de aparentar estar vivo mediante una fe que es completamente falsa. ¿Es ese estado de terquedad y falta de fe?
Cuando nos acostumbramos a la gracia, el arrepentimiento se vuelve indiferente y la vida de fe parece posible sin Dios. Nuestra alma pierde la vida por completo. Por eso el Señor nos grita hoy también: ¡despierta! Recuerda el amor y la gracia que te di al principio. No mueras, arrepiéntete y vuelve a mí. Hermanos, al ser seres caídos, nos es imposible revivir nuestra alma muerta por nosotros mismos. Nuestra vida quebrantada no se restaura por nuestra propia voluntad. Como mencioné al puro inicio de este mensaje, por eso Dios no nos envió una simple religión, sino que nos envió a su Hijo Jesucristo. Espero que crean que solo Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, es nuestro Salvador, capaz de infundir vida celestial en mi propia alma que se apaga. Ahora no es el momento para postergarlo. Una persona dormida espiritualmente ni siquiera nota lo que se ha derrumbado. Ese momento que llega como un ladrón siempre alcanza primero a las almas que no están alerta. Ahora debemos elegir. ¿Seguiremos con un nombre que parece vivo o seremos verdaderos vivientes por la vida de Jesucristo? ¿Vivirán así con un nombre que parece vivo, un nombre falso, un nombre hecho de simples y puras palabras? ¿O permanecerán como alguien verdaderamente vivo por la vida real de Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es solo Jesús. Solo Jesús puede revivir mi alma muerta. Solo Jesús puede despertar de nuevo mi corazón falso, mi corazón reseco. Por lo tanto, vuelvan hoy ante el Evangelio. Vengan ante la cruz. Por favor, abandonen esa fe falsa que finge estar viva. Solo Jesús es la vida. Solo Jesús es la salvación. Solo Jesús puede revivir un alma muerta otra vez. Al final, el único nombre que debe permanecer es uno solo. No mi propio nombre, ni mi justicia, ni mis labios mentirosos, sino únicamente Jesucristo. Concluiré mi mensaje. Respetados y amados todos de Holy Seed, hoy el Señor nos ha hablado claramente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nunca podremos revivir nuestra alma con una fe de pura apariencia. Solo la vida de Jesucristo puede revivir mi alma que se está muriendo. Espero que hoy despierten de nuevo de las falsas formalidades. Recuperen la gracia y el amor que recibieron al principio. Espero que sean verdaderos vivientes por la vida de Jesús, no una vida que finge estar viva, y se postren ante el Señor clamando que soy el pecador más malvado. Que esta semana nuestras almas no se duerman y que la vida de la gracia fluya de nuevo sobre nuestros corazones sedientos. Los bendigo para que donde quiera que vayan, la vida y la luz de Jesucristo se manifiesten en sus vidas, en un tiempo lleno de gracia y bendición. Bendigo y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta gracia y bendición desciendan plenamente sobre todos nosotros. Se lo ruego.